Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maite, yo soy documentalista y trabajo filmando la realidad. Cuando estrené mi documental La Once, que cuenta la historia de un grupo de amigas que se junta a tomar el té una vez al mes desde hace 60 años, a las protagonistas les fascinaba ir de incógnito a las salas de cine para que a la salida el público las reconociera y las saludara. Entonces todos los fines de semana ellas iban a una sala distinta para que el público se les acercara. Y una de ellas, la Angélica, siempre me decía, la gente me felicita por lo bien que me aprendí en los parlamentos y el guión. Y me decía, y me da tanta rabia porque yo les tengo que decir, es mi vida, yo no me aprendí ningún parlamento, es todo real. Entonces me decía, la gente no sabe ver documentales. ¿Por qué yo creo que pasaba esto? Que ella me dijera, teniendo 85 años, su teoría era, la gente no sabe ver documentales, porque hemos estado muy acostumbrados a que el documental se trabaja con archivos y entrevistas en una forma mucho más cercana al periodismo, pero hoy día el documental es mucho más que eso y ha ampliado totalmente sus formas de representación. A mí me interesa filmar el presente y trabajo filmando el presente. ¿Y por qué me gusta filmar el presente? Porque soy una convencida de que cualquier historia que podamos inventar ya existe en la realidad y siempre en una versión mucho más dramática y mucho más absurda de lo que un creador pudiese inventar. El gran desafío para los documentalistas es salir a buscar a la realidad estas historias hasta encontrar estos personajes únicos e irrepetibles, dignos de la mejor historia de ficción, pero de carne y hueso. Les quiero mostrar un ejemplo de un diálogo de mi documental El Salvavidas, que son dos amigos que están en la playa conversando sobre hacer un puzzle. Ellos tienen una relación bastante dominante donde uno siempre está sobre el otro. Veamos el diálogo. Media lata. Puede ser LT, AT, AA, ML. LT. Media lata. No, puta, qué weón. Media lata significa que tenés que sacar dos palabras de lata y ponerla ahí. Puede ser la L con la A con la A, la T con la A, la L con la T, así, pues, weón. ¿Cómo? Media lata, pues, weón. En vez de poner lata, ponís la o ponís ta. O ponís LT o ponís la doble A. Ya, pues, ML. Ay, que soy tonto, weón. Mira, en esta weá puede salir media casa, media lata. Y tenés que poner dos letras de esa palabra, de esa pura palabra, no. De lata, ¿cachai? Ah, la mitad. Sí, pues media, pues, weón. Ya, media lata. Soy ignaro, loco. La. O ta. Sí, pues a eso me refiero, pues. Pero puede ser LT también, pues. Sí, puede ser cualquiera de las dos letras, de las cuatro letras. No, porque si dice media, es la mitad. No, pues, porque yo siempre hago estos puzzles y siempre no son así, pues, no son una de las dos sílabas, sino que son las letras revueltas, ¿no? Y ahí dice una. ¿Cuál? La. Pero ¿cómo se dice está? Bueno, esta conversación yo creo que es mucho mejor que cualquier diálogo que yo como creadora podría inventar y creo que eso genera una conexión muy poderosa en el espectador. Como documentalista soy una convencida de que la realidad nos permite conectarnos con la obra audiovisual de manera mucho más rápida a veces que una ficción total. Muchas personas o el público me pregunta a veces con este tipo de diálogos o con muchas escenas si lo que vio es 100% verdad, como que quieren saber siempre dónde está el artificio. ¿Y por qué quieren corroborar que es verdad? Porque efectivamente en el valor de verdad yo creo que en la verdad hay un valor que facilita la identificación. La realidad nos va a conectar y a identificar siempre como espectadores. Y para conectarnos e identificarnos, ¿qué necesitamos como público? Que lo excepcional y lo único surja en la pantalla. ¿Y cómo se hace para que surjan estas situaciones especiales frente a la cámara? Bueno, yo creo que los documentalistas en general para lograr esto tienen que tener mucha paciencia. Filmar la realidad es un ejercicio de paciencia, de esperar y esperar hasta que estas situaciones suceden frente a la cámara. Yo hablo de programar el azar. Soy una convencida de que la realidad es cíclica y que todo lo que uno vio en investigación se va a volver a repetir en el futuro en rodaje. ¿Por qué? Porque todo
en la vida se repite, y en esa premisa, que puede parecer un poco radical, en esa premisa baso mi trabajo. ¿Qué hago? Investigo a los personajes mucho tiempo, por lo menos un año antes, y sé que lo que vi en ese lugar en investigación y que me interesa, se va a volver a repetir cuando yo esté grabando. Por ejemplo, cuando filmé El Salvavidas, mi primera película, esta era una escena de esta película, El Salvavidas trataba sobre Mauricio. Mauricio es un salvavidas que le tiene miedo al agua, pero a él no le importa tenerle miedo al agua porque él decía que él era un salvavidas que aplicaba medidas preventivas, porque el mejor salvavidas para él es el que nunca se mete al agua porque está previniendo. Entonces, yo entrevisté 200 salvavidas para elegir a mi personaje protagónico, y cuando Mauricio me dijo esto, inmediatamente dije, ok, él es el personaje, porque de los 200 que entrevisté, fue el único que me dijo que el mejor salvavidas es el que nunca se mete al agua. Todo el resto hablaba de teorías sobre el rescate. Entonces yo sabía que para el guión y para la narrativa de la película, la escena más importante era la escena en que Mauricio tenía que ir a rescatar a alguien. Por lo tanto, el rescate tenía que estar en el documental, porque ahí se revelaría la teoría del personaje. O sea, los personajes se revelan cuando están bajo presión. Entonces, Mauricio, ¿en qué situación iba a estar bajo presión? Como, ok, se está ahogando alguien, ¿voy o no voy? ¿Aplico o no aplico esta teoría de el mejor salvavidas, el que nunca se mete al agua cuando realmente hay alguien en riesgo? Entonces, quería verlo en esa situación. Pero decía, ok, voy a estar grabando un mes mi documental, ¿cómo voy a poder grabar un rescate? O sea, ¿cómo voy a saber cuándo va a pasar un rescate si es totalmente impredecible esa situación? Y haciendo esa película aprendí algo clave para mi vida profesional y me di cuenta que era totalmente predecible, porque incluso lo insólito y lo excepcional es predecible. ¿Y qué hice? Seguí la playa durante 2 veranos, escribí los patrones de comportamiento y me di cuenta que todas las situaciones que parecían insólitas de ese lugar se repetían bajo ciertos parámetros. Y además leí en las estadísticas de los marinos que en la playa del Tago, que era una de las más peligrosas de Chile, todos los veranos habían 2 accidentes fatales y siempre eran entre las 5 y las 6 de la tarde. Nunca habían sido a otra hora, los últimos 10 años. Por lo tanto, yo sabía que, no sabía cuándo iba a pasar, pero sabía que iba a pasar entre las 5 y las 6 de la tarde. Por lo tanto, ahí estábamos con nuestro equipo en la orilla de la playa todos los días a las 5 de la tarde, esperando ver si podíamos grabar este rescate. Porque la playa es gigante, tampoco teníamos la opción de, no sé, estar grabando una escena en el kiosco y llegar a un rescate si pasaba algo en la orilla. Como que había que estar preparados en el agua con el equipo listo. ¿Y qué pasó? Efectivamente, el rescate sucedió a las 5:30 de la tarde frente a la cámara. Y Mauricio no se metió al agua. Entonces, eso que puede parecer excepcional y un evento único, sí, es excepcional, porque sucede con menos frecuencia, pero sabemos igual que en algún momento va a suceder. Y los que filmamos la realidad tenemos que estar preparados para filmar eso y preparados para que lo excepcional se revele ante la cámara, porque eso es lo que queremos ver como espectadores en el cine, esas situaciones excepcionales. Por supuesto que el cotidiano es importante, pero lo particular y lo excepcional, la realidad revelada frente a la cámara, eso es lo que estamos buscando. Y si los documentalistas o los directores no investigan la realidad antes y no conocen el lugar, es imposible que eso pase frente a la cámara. Lo potente de estas situaciones en el documental, a diferencia de la ficción, es que son reales. De verdad sucedieron y ese rescate de verdad pasó y el personaje se vio enfrentado a esa situación. Les quiero mostrar otro ejemplo de programar el azar. Edité una escena para cortarla porque la escena era un poco larga, de un cortometraje que estrenamos recién que se llama Yo no soy de aquí. Yo no soy de aquí es un cortometraje documental que muestra a Yosebe. Yosebe es una mujer vasca que tiene Alzheimer y ella viene de Rentería y ahora vive en un asilo en Providencia, pero ella jura que todavía está en Rentería, entonces vive peleando con la gente del asilo porque no entiende por qué no hablan vasco, no entiende por qué no hablan de su casa en el País Vasco. Entonces la gente del asilo hay días que tienen ganas de seguirles la corriente y otros días que
no tienen muchas ganas. Voy a mostrar un clip de una escena de este corto. Mire, si se cae, yo no lo voy a levantar. Ya le he dicho, usted tiene que estar quieta, como estoy yo. Mire qué regalo le va a dar a su hijo. Se rompe una pierna, se rompe la cabeza, cualquier cosa, por no estar quieta. Después que se caiga, verá usted cómo se va a quedar. Y su hijo llega y se le ve toda aplastada, chucada. Ay, 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 por favor, levánteme. Ay, ay, qué golpe en la cabeza y en la cadera. Es más que nada me resbalé. Ay. Ahora no se vaya a caer usted, así que estése quieta aquí. Estése quieta porque se puede caer. Es malo, anunciar. Bueno, para los que quieran ver el corto completo, googlean y ponen I'm not from here, New York Times of Dogs, y lo pueden ver. Bueno, esta escena para mí es un ejemplo claro de programar el azar. Esperamos con la cámara hasta que lo excepcional sucede, y eso para mí es un regalo único e irrepetible, porque no estamos viendo solo el cotidiano, sino efectivamente esas cosas que pasan con menos frecuencia. Estuvimos 4 horas más o menos filmando esa escena y no estaba pasando absolutamente nada. Entonces la gente tendería a decir, bueno, cortemos, como están en nada, listo, nos vamos. Y en realidad encontramos que el diálogo era tan bueno porque ella estuvo, la escena es mucho más larga, le estuvo diciendo por 2 horas a la señora, no se pare, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer. Entonces estaba bien de diálogo y esperamos paciente hasta que se termina cayendo ella. Y como no se me habría ocurrido escribir esa situación, y la realidad siempre es más insólita en ese sentido. Y si no hubiésemos esperado, eso no pasa frente a la cámara. Entonces, efectivamente, lo que pasa con menos frecuencia, porque ella se suele caer, y de hecho está llena de heridas todo el corto porque se caía, pero yo nunca la había visto y las enfermeras tampoco, lo que sucede con menos frecuencia puede pasar frente a la cámara y se puede programar porque la realidad es cíclica. Y pensemos en nuestra vida, es como, hay excepciones, sí, pero más o menos todo de una u otra forma se repite. Y así se puede filmar la realidad. El documental, por muchos años, desde su palabra, estuvo asociado al documento y a la objetividad. Pero hoy día el documental se entiende como otra cosa, como una representación totalmente subjetiva de la mirada del autor. Sin embargo, todavía hay muchos autores e incluso el público que lo siguen asociando al documento y a la objetividad. ¿Okay? Pero, ¿qué queremos los documentalistas en general? Es movilizar al espectador y cambiar al mundo. Y para eso no trabajamos con objetividad, trabajamos con subjetividad. ¿Y cómo movilizar al espectador? Muchos creen todavía, insisto, que es desde el documento y desde esta verdad social, y lo asocian al drama. Pero yo creo que un gran agente movilizador del público es el humor y la risa. En general, en esta concepción de documento, el humor sobre la realidad se nos olvidó.
y se los olvidó a muchos documentalistas porque siempre es desde la denuncia, del drama, desde lo grave. Sin embargo, la tragedia en la sala de cine es una experiencia individual. Cuando uno está triste en el cine, ok, llora, pero llora solo. Cuando nos reímos en el cine, nos reímos en conjunto y la risa es una experiencia colectiva y es un buen agente movilizador cuando uno está trabajando con la realidad, porque no se va a cambiar solo el mundo desde la denuncia trágica, también se puede denunciar desde la comedia y eso es algo que todavía no se entiende o no se incorpora tan bien, como que se ha separado la comedia del documental y el documental puede ser comedia también porque la risa nos va a mover. Y no se trata de reírse de los personajes, se trata de reírse y sorprenderse de esta realidad revelada frente a la cámara, del contraste que hay entre el prejuicio que yo como espectador tengo del personaje y lo que el personaje es realmente. Por ejemplo, no sé si vieron Super Size Me, ¿vieron Super Size Me? Del director que decide comer McDonald's un mes para ver qué sucede con su cuerpo. Por supuesto es un desastre lo que le pasa comiendo McDonald's un mes. Y la película es una comedia de principio a fin, o sea, uno se está riendo todo el tiempo del ridículo que hace este director en Super Size Me, y uno diría, bueno, eso no puede ser una denuncia, pero sí, ha sido una de las películas de denuncia con más éxito porque efectivamente ha generado cambios sociales. Desde esa comedia extrema, por ejemplo en España, se prohibieron la publicidad en las calles de las hamburguesas XL después del estreno de la película. Eso es generar movilidad social, y movilidad social no es del drama, sino que desde la risa. El documental y la realidad puede trabajar desde la risa y no solo desde la tragedia. ¿Por qué? Porque el cine, para conectarnos, trabaja desde la emoción. Y la emoción es pena y también risa. No está vinculada a un solo ámbito. Otro elemento contemporáneo quizás a entender del documental o una pregunta a hacerse sobre filmar el presente y filmar la realidad es que hoy día muchas películas de ficción dicen basada en hechos reales. ¿Y por qué basar una película en hechos reales si efectivamente yo les estoy diciendo que las cosas en la realidad existen y hay que ir a filmarlas y siempre vamos a encontrar historias extraordinarias como documentalistas, tenemos que pillarlas? ¿Por qué no? ¿Por qué basar historias en hechos reales? ¿Por qué hacer ficciones en ese sentido si el documental puede narrar todo? ¿No? Porque hay algo que el documentalista jamás va a poder representar. Un documentalista jamás va a poder representar el presente en pasado, porque no vamos a llegar a los acontecimientos. Y la ficción nos permite narrar el presente, el pasado. El documentalista, para narrar el pasado, sí necesita archivos, entrevistas o recreaciones. Por ejemplo, la película Lo Imposible de ficción, basada en el tsunami de Tailandia, ¿se acuerdan? Estaba basada en un hecho real y basada en personajes que contaron su historia y la investigación, o sea, hicieron una investigación y el guión lo escribieron a partir de eso. Un documentalista nunca va a llegar a la catástrofe porque la catástrofe ya sucedió y no la vamos a poder contar en tiempo presente, que es lo que a mí como documentalista me interesa, pero llegó tarde a muchas historias porque ya pasaron y la ficción sí se tiene que hacer cargo de esas historias y de poder contar en presente el pasado. El documental también, pero no desde la experiencia empírica de narrar en presente, siempre con archivos y entrevistas, que es otra forma de documental. Y hoy día la ficción se ha empoderado y ha defendido esta idea de valorar el basado en hechos reales. Hoy día en la cartelera podemos ver Neruda, podemos ver... Se me olvidó el PowerPoint. Podemos ver Neruda, podemos ver Yo no soy de aquí, no sé si la... O sea, yo no soy de aquí. Aquí no ha pasado nada, de Alejandro Fernández, basado en un caso real, una estructura de poder a la cual, en el caso de Martín Larraín, también es imposible acceder desde el documental. La película que ganó el Oscar este año, Spotlight, sobre el caso de los curas pedófilos en Boston, todas ellas basadas en hechos reales. ¿Por qué? Porque la realidad nos conecta y la realidad nos identifica. Y el valor de verdad en estas películas les suma conexión con el espectador y por eso lo usan también como una estrategia de marketing. Como espectadores nos gusta saber que realmente sucedió. Y por eso es importante que existan documentales que filmen el presente, no solo que filmen el pasado con archivos y entrevistas. ¿Por qué? Porque si los documentalistas no filmamos hoy día el presente, no va a haber memoria audiovisual en el futuro.
Filmar el presente implica que tengamos mañana archivos sobre hoy. Muchas gracias.